hay algo que te están ocultando la mayoría de los bootcamps. Entrar en diseño y UX UI ahora es totalmente diferente debido a la IA. Hace más de 10 años que diseñé mi primera web y nunca habíamos estado en un mercado tan exigente. Por eso, en este vídeo te voy a contar el proceso exacto para empezar con éxito en UX UI en la era IA. Vas a aprender cómo funciona el mercado actual, qué habilidades debes desarrollar, cómo usarías para diferenciarte, cómo crear tu portfolio y cómo venderte a las empresas. Primero de todo, tienes que entender dónde te estás metiendo. Los diseñadores que no comprenden las reglas actuales del mercado terminan frustrándose y la realidad es que no es su culpa. Es que muchas formaciones o influencers les han creado expectativas equivocadas. Durante un tiempo, las empresas tecnológicas tenían muchísimo dinero para invertir. Esto hacía que tuviesen que crecer rápido y por lo tanto contratar rápido. Por lo que cualquiera que supiese Figma y manejase 4 procesos básicos podía tener un trabajo bien pagado y en remoto. Pero esto ya no es la realidad. Hoy estás entrando en un mercado con alta competencia. Ahora bien, ¿esto significa que debes descartarlo? No, y de hecho hoy día existe una gran oportunidad para un tipo de diseñador concreto. Si eres un perfil junior con mucha curiosidad y ganas de trabajar con IA, puedes ponerte por delante de gente incluso más senior. Las empresas están empezando a pedir IA como algo obligatorio, pero son pocos los diseñadores que la están aplicando a un buen nivel. Esto para ti es una oportunidad, porque si te conviertes en ese junior curioso y proactivo que llega como loco aplicando IA desde el día 1, pues te vas a diferenciar. Pero para que todo lo que te voy a contar en este vídeo funcione, tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo. Y es que si has clicado en este vídeo porque pensabas que UX era una salida fácil y cómoda para cobrar mucho en poco tiempo, este vídeo no es para ti. Y probablemente esta profesión ahora mismo tampoco. Pero si prefieres creer en ese discurso un poco más suave, pues está bien. Puedes ver otros vídeos o formarte con otras personas. Sin embargo, si eres una persona que acepta la realidad del mercado y está dispuesta a trabajar duro para conseguir ser diseñador, pues entonces este vídeo sí es para ti. Y es importante que este sea el punto de partida. De hecho, en mi programa de mentoría solo trabajo con diseñadores que tienen este enfoque, que tienen esta mentalidad, porque es la única que te permite tener resultados hoy día. Acepta que el mercado es exigente, que no es fácil, porque eso es totalmente cierto, pero una vez que ya has aceptado eso, vamos a enfocarnos en lo que sí controlamos. Dicho esto, el objetivo de este vídeo no es convertirte en un experto ni un sabio que conoce toda la teoría del UX. El objetivo es que sepas exactamente qué hacer para conseguir tu primer trabajo. Simplemente eso. Todo lo demás, todas esas técnicas, procesos, metodologías, todo eso lo aprenderás luego. Bien, si has llegado hasta aquí es porque tienes claro que quieres trabajar en diseño. Así que te voy a contar ¿cómo aprendes a ser diseñador? La mayoría de personas pasan meses y meses acumulando teoría que nunca llegan a aplicar. Eso de ahí lo que te da es una falsa sensación de avance. Pero la realidad es que no te acerca a ser diseñador. Lo que verdaderamente funciona es la práctica. Así que para aprender de diseño, lo primero que vas a hacer es definir un proyecto real. Piensa en una web o una app muy simple y que resuelva un problema que te motive a resolver. No tiene por qué ser nada original. Puede ser una web muy simple que te ayude, por ejemplo, a controlar tus gastos o una web que te ayude a organizar viajes con tus amigos, lo que sea. Y de hecho es más, si no se te ocurre nada, puedes coger algo que ya existe y darle una vuelta. Por ejemplo, ¿cómo sería Netflix si solamente estuviese enfocado en documentales? O, por ejemplo, Spotify tiene playlists, pero ¿cómo sería una app que solo fuese de playlist? ¿Entiendes un poco por dónde voy? Es decir, no hace falta que seas original, solamente necesitas un proyecto que te motive a diseñar, porque eso de ahí es lo que te va a permitir aplicar inmediatamente toda la teoría que aprendas. Y además, como el proyecto te va a motivar porque va a resolver algo real que a ti te guste, pues vas a estar totalmente enganchado a cada vez aprender y aprender más. Y es que la forma de aprender es la siguiente. Aprendes la teoría mínima que necesites para avanzar y la pones en práctica al momento.
luego aprendes más teoría cuando la necesites y la vuelves a poner en práctica al momento. Y así en bucle hasta que consigas diseñar esa aplicación o esa web que te has propuesto. Y en todo este proceso hay un factor clave, la IA. Y la realidad es que te vas a sentir tentado a usarla. Y esto de aquí puede ser uno de tus mayores aciertos o el error que te convierta en un perfil totalmente descartable. Esto va a depender de cómo la uses. La IA tiene que servirte para aprender, para que te enseñe, para que te dé feedback, para que te ayude a explorar. Pero si la usas para que te genere el resultado final, te estás poniendo una trampa a ti mismo, porque no vas a aprender a diseñar literalmente. Te lo explico con un ejemplo que vas a entenderlo rápido. Imagina que mañana inventasen un cuchillo automático, un cuchillo que corta la verdura él solo. Y un cocinero junior lo coge desde el primer día y pues nunca aprende a usar un cuchillo normal. Bueno, pues tal vez no pasaría nada porque el valor de un cocinero no está en cortar verduras, sino en cómo mezclar los ingredientes, los sabores, etc. Pero, ¿qué ocurriría si ese cocinero usase un robot de cocina? Es decir, algo que literalmente le metes los ingredientes, esperas una hora y te saca el plato hecho. Pues que ese cocinero no aprendería nada. Le ha dado los ingredientes a una máquina y ha esperado el resultado. Pues eso es exactamente lo que te va a pasar si le pides a la IA que te haga algo y tú copias y pegas el resultado y no has entendido nada. No te estás convirtiendo en un diseñador que usa las herramientas nuevas, como si fuese un cuchillo automático. Te estás convirtiendo en un diseñador que se está reemplazando a sí mismo, como el cocinero que usa el robot de cocina. Por cierto, si vas en serio con empezar en UX UI, puedo ayudarte a acelerar este proceso. Puedo trabajar contigo mano a mano en mi programa de mentoría. Mi objetivo es condensar toda mi experiencia en diseño y transmitírtela para que te conviertas en ese diseñador que el mercado está demandando. Si quieres ahorrarte meses y meses de prueba y error y empezar en diseño con una dirección clara, tienes el enlace en la descripción. Y ahora que ya entiendes cómo funciona el mercado y cómo vas a aprender, vamos a enfocarnos en qué es lo que vas a aprender. ¿Cuáles son esas habilidades que realmente importan? Y aquí muchos diseñadores cometen uno de los mayores errores, que es querer aprenderlo todo. Piensa que hay cientos de habilidades en diseño y si crees que tienes que dominar todo a la perfección, pues nunca lo vas a conseguir y además siempre te vas a sentir insuficiente. Lo bueno es que no tienes que aprenderlo todo, solo necesitas aprender las únicas habilidades que importan ahora mismo para entrar en el mercado. Y ahora te voy a contar cuáles son. Primero, necesitas entender unos básicos de negocio y te explico por qué. Tú como diseñador no vas a estar en una empresa diseñando productos aislados y te van a pagar porque hagas algo bonito o que tenga unas animaciones increíbles. Te van a pagar porque formas parte de algo mayor. Esa empresa tiene problemas que resolver y tú estás ayudando a resolverlo. Pues tienes que saber cuáles son esos problemas y a qué objetivo tú como diseñador estás contribuyendo. Por ejemplo, si trabajas en un banco rediseñando su aplicación, tu objetivo real no es que la aplicación tenga una buena usabilidad o que tenga una identidad visual increíble. Esas son cosas que tú persigues como diseñador, pero hay objetivos mayores que son para los que tú verdaderamente estás trabajando. El objetivo real de rediseñar esa app es que la empresa retenga más a sus clientes o que los clientes que ya tiene se gasten más dinero, por ejemplo, pero ¿entiendes por dónde va la cosa? Es decir, no son objetivos de diseño puramente, son objetivos de negocio y eso de ahí es lo que tienes que empezar a entender. Hace tiempo las empresas contrataban diseñadores porque necesitaban a gente que diseñase y ya. Y muchas veces ni siquiera era necesario que entendiesen mucho el negocio. Muchos diseñadores han tenido muy buenos trabajos sin entender nada de esto. Pero eso ya no es así. En la era IA tienes que saber justificar tu trabajo. Y la forma de justificarlo no es diciendo que has mejorado la usabilidad o que has reforzado la identidad de marca. La forma de justificarlo es explicando cómo lo que tú has diseñado ha contribuido a que la empresa consiga sus objetivos. Si entiendes de negocio, vas a poder explicar qué aportas tú a la empresa y por lo tanto, por qué tu trabajo como diseñador tiene un valor. Ahora bien, la segunda habilidad que debes dominar es entender problemas. Y esto no es algo abstracto, sino que se traduce en acciones concretas.
Cuando empiezas a abordar un proyecto de diseño, lo primero que tienes que hacer siempre es entender el problema. Eso siempre suele ser la primera fase de cualquier metodología. Todas tienen algo en común y es que siempre empiezan entendiendo el problema. ¿Y esto qué significa? Pues que tienes que saber entender a las personas. Tienes que hablar con ellas para entender qué les preocupa, qué necesidades tienen, qué quieren conseguir y luego tienes que saber coger todo lo que estas personas te han dado y traducirlo en acciones. Por ejemplo, si tú hablas con 10 usuarios y 8 te están repitiendo lo mismo, eso es información muy valiosa que tienes que saber identificar y priorizar. A todo este proceso de entender a las personas y cómo se comportan, lo llamamos user research. Sin embargo, no solo tienes que entender a las personas, también tienes que entender al mercado y a los competidores. Y esto de aquí lo consigues haciendo análisis de la competencia y benchmark. Y esta es otra de las capacidades que tienes que desarrollar. En definitiva, es imprescindible que te conviertas en alguien que es capaz de profundizar en un problema y de entender por qué algo está ocurriendo. ¿Qué comportamientos tienen los usuarios? ¿De qué forma se está resolviendo este problema en el mercado? Todo esto de aquí es especialmente relevante en la era IA, porque cuando te conviertes en alguien que es muy bueno entendiendo un problema, te estás convirtiendo en alguien menos sustituible. Piensa que entender problemas requiere de una cierta naturaleza humana, cosas como saber leer a las personas o profundizar en áreas que son abstractas, son habilidades de muchísimo valor porque además, luego, en ocasiones, la resolución del problema puede que en cierta medida sea cosa de la IA, que la IA ya lo resuelva. Por lo tanto, a día de hoy, entender problemas es algo crucial. Antes de la IA había muchos diseñadores a los cuales les llegaban con los problemas ya definidos. Había alguien que les decía lo que tenían que diseñar y ellos pues no tenían que pensar en el problema, solo en cómo diseñaban la solución. Pero esto a día de hoy es muy arriesgado porque si no entiendes el problema, te estás convirtiendo en un diseñador mucho más reemplazable. Por lo tanto, esto ya no es opcional. Entender problemas es una habilidad imprescindible. Sin embargo, como diseñador junior no puedes quedarte ahí. También tienes que saber cómo diseñar soluciones para ese problema. Y es aquí que empezamos a entrar en habilidades que te van a diferenciar especialmente como diseñador, porque piénsalo, la lógica de negocio o entender problemas pues también es algo que pueden hacer muy bien otros perfiles. Puede haber un desarrollador o un product manager o una persona que ni siquiera sea la más tecnológica del mundo que también haga muy bien estas cosas. Pero tú, como diseñador, tienes que aprender a aportar cosas que sean especialmente propias de un diseñador. Y aquí es donde entran esas habilidades que giran en torno a la experiencia de usuario. Te estoy hablando de aprender cuáles son los fundamentos de la usabilidad, cuáles son las leyes del UX, cómo hacer flujos de usuario o saber de arquitectura de la información. Todas estas habilidades están dirigidas a saber diseñar productos que sean usables y a generar buenas interacciones entre los seres humanos y la tecnología. Estas habilidades no te las puedes saltar porque realmente son las que te van a permitir operar, es decir, trabajar, ejecutar tu trabajo de diseñador. Supongamos que vas a hacer esa aplicación que comentamos antes que te ayuda, por ejemplo, a controlar tus gastos. Empiezas a trabajar como un diseñador cuando te paras a pensar, oye, ¿cómo estructuro esta aplicación? ¿Cómo hago que el usuario complete ciertas tareas? ¿Cómo sería el camino que el usuario debería recorrer para ir de un sitio a otro? ¿Cómo debería ser X funcionalidad para que sea lo más usable posible? Todo esto de aquí es lo que te va a permitir empezar a pensar como un diseñador, no como alguien que simplemente tiene que hacer una web o una app y se pone a hacerla y ya. Y llegados hasta aquí, ya tendrás habilidades que son absolutamente fundamentales. Entenderás por qué lo que haces tiene un valor, lógica de negocio, cómo entender problemas y cómo crear soluciones usables para esos problemas. Pero fíjate que hasta ahora no hemos hablado de nada visual, no hemos hablado de ese punto de diseño visual que está íntimamente relacionado con el concepto de diseño. Y la realidad en la era IA es que cualquier persona puede generar una interfaz que sea visualmente correcta. De hecho, probablemente ya habrás visto todas esas herramientas que te generan webs en un minuto y la verdad es que el resultado no es terrible, no está mal. Es más que suficiente en muchos de los casos.
Por lo tanto, aquí entra tu papel como diseñador y es que debes aprender a diseñar productos que visualmente sean diferenciales, es decir, que denoten un buen gusto, que denoten que hay una intención, que hay un diseñador detrás que ha estado pensando cómo va a ser eso. Y esto de aquí lo consigues dominando las áreas clave del diseño visual, como es la tipografía, el color, la jerarquía o el espaciado. En definitiva, todos los ingredientes que hacen que cuando tú veas una web o una app o cualquier diseño, desde un cartel o la portada de un álbum de música, todos esos ingredientes que hacen que tú sientas que estás ante algo que está bien diseñado. La buena noticia es que todo esto de aquí que te estoy diciendo no es algo innato, porque parece que el lograr tener ese gusto o esa capacidad de hacer un diseño diferencial es algo que o lo tienes o no lo tienes, cuando la realidad es que esto se puede cultivar. Si bebes de disciplinas como el diseño gráfico, que es absolutamente crucial, y empiezas a fijarte en los elementos que tienen esos diseños que te llaman la atención, vas a empezar a sacar patrones, a sacar una cierta lógica que hace que un diseño a nivel visual funcione o que no lo haga. Y por cierto, llegados a este punto, tal vez piense que me he olvidado de Figma. Y es que si llevas un tiempo investigando sobre diseño, habrás entendido que tú tienes que saber manejar Figma. Y la realidad es que efectivamente tienes que aprender a usarla, pero no es necesario que aprendas 1000 trucos avanzados, sino que te voy a contar las 4 cosas concretas que te va a interesar aprender pronto. Auto Layout, que es lo que te permite construir rápido y modificar tus diseños fácilmente. Variables, que es lo que te va a permitir generar estilos y mantener una consistencia visual en colores, tipografías y espaciados. Componentes, para generar elementos que se van a repetir a lo largo de toda tu aplicación o web y vas a poder generarlo de forma consistente, como por ejemplo un botón, que lo vas a repetir a lo largo de tu web, pero si lo haces componente, pues no vas a tener que crearlo de cero cada vez que necesites uno. Y por último, un básico de prototipado, que es lo que te va a permitir presentar tus diseños de forma interactiva, ya que todo lo que puedes presentar como un prototipo interactivo, pues se va a entender mucho mejor que si presentas pantallas estáticas. Ahora bien, llegados hasta aquí, hasta este punto del vídeo, pues ya sabrías cómo diseñar un producto, ya serías un diseñador que sabe cómo iniciar un proyecto y ejecutarlo, que entiende un problema y que genera soluciones de diseño. Todo esto de aquí está muy bien, pero si te paras a pensarlo, esto de aquí son todo habilidades técnicas. Y si tus habilidades solo llegan hasta aquí, pues corres el riesgo de ser un ejecutor más. Es decir, una persona que sabe cómo operar unas tareas a nivel técnico, pero que realmente en la era de la IA le falta un componente absolutamente crucial, que es cultivar habilidades que no solo se quedan en lo técnico, sino que vayan más allá. Es decir, habilidades intangibles, habilidades que entran en un campo mucho más humano. Y esto de aquí son las soft skills. Estas habilidades tienen que ver con cómo te comunicas y cómo te relacionas con las personas. Si desarrollas unas buenas soft skills, pues se van a notar permanentemente porque son transversales y te van a beneficiar sea cual sea tu rol. Lo primero es aprender a comunicar tus ideas. Y esto de aquí no solo significa saber expresarte de forma estructurada, sino entender a quién te estás dirigiendo y adaptar tu discurso, porque no es lo mismo presentar tu trabajo a otro diseñador, donde puedes hablar pues libremente en términos de diseño, que presentarlo a un ejecutivo o a alguien de negocio o a un developer. Y es que si vas a hablar con el CEO de tu empresa, pues no tiene sentido que le expliques la escala tipográfica. Háblale de por qué con este cambio va a pasar el usuario más tiempo en la aplicación o por qué alguien va a terminar comprando con más probabilidad. Es decir, habla siempre en los términos de la persona a la que te estás dirigiendo. Lo segundo es saber recibir feedback. Y esto de aquí es muy importante porque cuando alguien es junior, muchas veces tiende a justificarse demasiado y a ponerse a la defensiva. Y la realidad es que si alguien te dice algo y tú sabes que lleva razón, pues perfecto, ya está, lo entiendes y sigues adelante, no hace falta que te justifiques. Y si crees que está equivocado, pues entonces díselo sin miedo. Oye, yo esto de aquí lo he hecho por tal motivo. ¿Tú no crees que esto de aquí tiene sentido? Y sin problema. En definitiva, aprende a recibir
críticas constructivas y a ser honesto contigo mismo, porque de hecho, eso de ahí es una suerte. Recibir feedback es en gran medida un privilegio, porque hay muchísimos diseñadores que trabajan solos y no tienen a nadie que les dé feedback y que por lo tanto les haga mejorar en su trabajo. Así que cuando recibas feedback, abrázalo. Y lo tercero y último es ser proactivo y curioso. En la era de la IA, donde la barrera técnica prácticamente ha desaparecido y casi cualquier persona puede hacer de todo, el reto muchas veces ya no es cómo hacer algo, sino quién se va a levantar y se va a poder hacerlo. Mucha gente va a aprovechar la IA para seguir haciendo lo mismo de siempre. Y ese de ahí es el fallo. Lo que tienes que hacer es precisamente aprovecharla para hacer más que nunca. Y es que esta persona que no tenga esa proactividad y esa curiosidad constante, que no esté dispuesta a seguir aprendiendo, a coger proyectos, a ofrecerse voluntaria, pues cada vez va a ser vista como algo más del pasado. Porque lo que ahora tiene sentido es atreverse a hacer cosas nuevas. Si ya has aprendido todas estas habilidades, has aprendido a entender un problema, a diseñar soluciones, has cultivado tus soft skills, pues ya estás en un nivel brutal y todo eso está absolutamente espectacular. Pero si te fijas, todo lo que hemos visto hasta ahora eran habilidades que ya eran valiosas hace 10 años. Son habilidades que siempre han sido relevantes. Por lo tanto, si tú quieres verdaderamente entrar en el mercado actual, es imprescindible que incorpores una habilidad absolutamente transversal a todo este proceso, la inteligencia artificial. Y aquí, como junior, tienes una ventaja enorme. La realidad es que no todos los diseñadores, ni siquiera los más senior, están incorporando IA en su trabajo. Puede que pienses que sí, que todos los seniors ya han entendido perfectamente el cambio que trae la IA y todos la están aplicando como locos. Pero eso no es así. La mayoría de diseñadores siguen jugando con las reglas antiguas. Por lo tanto, si tú como junior empiezas desde ya a trabajar con este nuevo formato, te estás diferenciando de una forma brutal. Puede que haya diseñadores con 1, 2 o 3 años de experiencia cuyo trabajo se vea obsoleto frente al tuyo si tú aplicas IA desde el principio, porque hay muchas empresas que sí han entendido este cambio de era. Y un diseñador que trabaje con IA les va a parecer mucho más actualizado que uno que no lo haga, independientemente de los años de experiencia que tengan. La mayoría de gente te va a decir que como junior no vas a conseguir trabajo porque la IA te lo va a quitar. Pero este vídeo va precisamente de hackear esto, de ser un junior que consigue trabajo porque sabe de IA. Esta ventaja competitiva puede que en varios años ya no exista. ¿Por qué? Pues será lo más normal del mundo. Pero ahora mismo es una ventaja real, así que aprovéchala. Y es que puedes aplicar IA en todas las habilidades que ya hemos visto para que puedas llegar mucho más lejos en cada una de ellas. ¿Y cómo vas a aplicar IA? Pues recuerda lo que comenté antes, úsala como un cuchillo automático, no como un robot de cocina que te autorreemplace. Pero respecto a qué herramienta usar, hay decenas de herramientas que te pueden aportar valor, pero te voy a dar 3 que son las más imprescindibles para empezar y que puedas ver resultados desde ya. La primera es Claude. Claude va a ser tu compañera en prácticamente todo el proceso de diseño. ¿Recuerdas que hablamos de que tenías que entender a los usuarios? Pues todo lo que tus usuarios te den en entrevistas o en encuestas lo puedes procesar con Claude para echar conclusiones rápidamente. También puedes pedirle que te haga un análisis de mercado de un sector concreto y gracias a su funcionalidad Deep Research, pues va a leer cientos de fuentes y te va a preparar un informe muy completo sobre cualquier sector. También puedes usarlo para definir qué proyecto hacer, para que te dé ideas, para explorar soluciones. En definitiva, Claude va a ser tu compañero de diseño. Pero recuerda siempre, úsalo como el cuchillo, no como el robot de cocina. Es decir, úsalo para pensar más, no menos, porque entonces te estás autosustituyendo. Y bueno, puede que pienses, bueno, yo lo uso y pues a ver quién se da cuenta. Pero es que tengo que decirte que esto no es como cuando en el colegio los profesores decían, bueno, si copiáis os estáis engañando vosotros mismos. Porque la realidad era que si tú en el colegio copiabas y aprobabas,
pues realmente habías conseguido tu objetivo, aunque hayas engañado al profesor, pero bueno, has aprobado el examen, perfecto. Pero es que esto aquí no funciona igual, porque si tú copias, si tú coges los resultados que te da la IA, las empresas sí que se van a dar cuenta. No vas a engañar a nadie y no vas a conseguir tu objetivo. La segunda herramienta es Google Notebook LM. Esta es una herramienta a la que puedes subirle toda la información que quieras. Documentos, PDF, páginas web, artículos y luego puedes hablar con la IA que solo va a responder en base a esa información que tú le has dado. En tu proceso de diseño podrías meterle, por ejemplo, todas las entrevistas con tus usuarios y preguntarles cosas sobre ellas. Podrías meterle artículos de diseño que te interesen y preguntarles sobre ellos. Podrías meterle documentación sobre una industria concreta y consultarla cuando la necesites. En definitiva, todo lo que sea gestionar y procesar información, a partir de ahora puedes hacerlo con Notebook LM. Te vas a ahorrar gestionar un montón de fuentes y nunca más te vas a olvidar de dónde viste algo. Y el tercer tipo de herramienta que debes dominar son las herramientas de Vibe Coding. El Vibe Coding es una forma de crear productos sin saber programar. A día de hoy es posible crear webs y apps que funcionan sin que sepas programar, porque la IA genera el código por ti. Como diseñador, esto te va a servir para generar prototipos rápidos, pequeñas pruebas, conceptos, ideas que puedes mostrar de verdad funcionando. Hay muchas herramientas para esto, pero yo te recomiendo que empieces con Lovable. Simplemente interactuando con la herramienta vas a poder construir productos digitales que funcionan. Quédate con esta herramienta y con el concepto de Vibe Coding porque va a ser fundamental para la siguiente fase, la fase del portfolio. Dicho esto, estas tres herramientas, Claude, Google Notebook LM y Lovable, son súper útiles para que empieces a incorporar IA en tu flujo de trabajo ya mismo. Pero hay muchas más que te van a ayudar a ser un diseñador de la era IA. Y yo, para ahorrarte el trabajo de buscarlas y de filtrarlas tú solo, he creado un Notion donde recojo todas las herramientas de IA para diseñadores. No es una lista infinita de herramientas que nadie ha probado, son las que yo uso y las que yo personalmente recomiendo. Y además, en ese Notion no solo vas a encontrar la lista de herramientas, sino que también vas a encontrar un diccionario con todos los conceptos de IA que debes conocer como diseñador ahora mismo. Y también un asistente de IA que te va a ayudar a subir tu nivel como diseñador en esta era, para que cada vez vayas aplicando IA mejor y mejor. Todo esto está en el Notion, es gratis y tienes el enlace en la descripción. Si has llegado hasta aquí, significa que ya has adquirido las habilidades que te permiten ser diseñador. Es decir, ya serías capaz de trabajar en una empresa. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Pues conseguir que te contrate una empresa. Porque tú puedes ser el mejor diseñador del mundo, pero si estás en tu casa y nadie te conoce, pues nadie va a valorarte. Y para conseguir que las empresas te conozcan, tienes que hacer marketing. Ya tienes un producto que eres tú como diseñador y ahora tienes que hacer marketing para que el mundo conozca a tu producto. Esto que estoy diciendo, que parece una obviedad, que es que tienes que hacer marketing de tu producto, que eres tú mismo, es algo que cambia totalmente cómo enfocas esta fase. La mayoría de diseñadores simplemente aprenden las habilidades que les han enseñado en un bootcamp y luego hacen varios proyectos para su portfolio y esperan que eso funcione. Pero si tú piensas como un emprendedor que tiene un producto que eres tú mismo, son tus habilidades de diseño, y entiendes que a ese producto tienes que hacerle un marketing, tienes que venderlo, esto cambia completamente cómo vas a enfocar este proceso. Y es que tienes que conseguir un cliente que es esa empresa que te va a contratar. Y para conseguir ese cliente tendrás que conocerte. Por lo tanto, para que puedas hacer marketing de tu producto, lo primero que tienes que tener claro es qué ofreces. Es decir, ¿cuál es esa propuesta de valor que tú tienes? Y para esto lo que tienes que hacer es buscar cuál es tu ventaja competitiva. Es decir, cuál es esa cosa que tú tienes que la gran mayoría de diseñadores no va a tener. Para esto puedes fijarte en qué cosas has hecho previamente fuera del diseño, cuáles son esas habilidades que tú tienes que no son tan normales y en definitiva busca aquella cosa que creas que te puede hacer destacar.
Tal vez seas una persona que viene de la industria de la banca y por lo tanto conoce muy bien cómo funciona el mundo de las finanzas. Tal vez seas una persona muy técnica porque vienes de ser ingeniero y entonces pues tienes un pensamiento muy sistemático. Pues esa puede ser tu ventaja competitiva. O tal vez vengas del diseño gráfico y entonces evidentemente vas a tener ese conocimiento visual que te va a diferenciar. En definitiva, tienes que buscar cuál es tu propuesta de valor, porque si lo que ofreces es genérico, es decir, si te vendes como un diseñador UX UI con empatía por las personas, pues adivina qué, el mercado ya ha visto eso demasiadas veces, ya está saturado de personas que han dicho lo mismo. Por lo tanto, es esencial que traigas una propuesta de valor diferente. El resultado de haber definido tu propuesta de valor debe ser un pequeño párrafo muy breve donde expliques quién eres y qué ofreces. Esta propuesta de valor va a ser el mensaje central en torno al cual vas a construir tus activos de marketing. ¿Y cuáles son los activos de marketing del diseñador? Pues son su LinkedIn y su portfolio principalmente. Y es totalmente crucial que en ambos sitios transmitas el mismo mensaje. Tú imagínate lo siguiente, imagina que estás en tu casa viendo la tele y de repente se anuncia un nuevo restaurante de hamburguesas diciendo que tiene la mejor hamburguesa vegana. Pero luego ese mismo restaurante en un cartel de la calle dice que tiene la hamburguesa más fitness. Y luego, además, ves que en Instagram se anuncian como la hamburguesa más barata. Yo te pregunto, ¿te ha quedado claro cuál es su propuesta de valor? ¿Cuándo deberías ir a ese restaurante? Pues la realidad es que probablemente nunca irías, porque va a haber otro restaurante que sí que deje claro qué es lo que ofrece. Este restaurante no sabe si es el mejor fitness, el mejor para veganos o el más barato. En cambio, tu propuesta de valor tiene que quedar clara para que sea muy obvio que tú eres la persona que está ofreciendo eso. Dicho esto, y habiendo dejado claro que tu propuesta de valor debe de ser el eje central de todo tu marketing, vamos a trabajar en tus dos activos de marketing, el portfolio y tu LinkedIn. Y vamos a empezar por el portfolio. El error que cometen la mayoría de diseñadores es que no entienden qué es verdaderamente un portfolio. Creen que un portfolio es un lugar donde tú recopilas todos los trabajos que has hecho, como si fuese una especie de biblioteca o de archivo de diseños bonitos y ya está. Pero un portfolio no es eso. Un portfolio es una landing page, es una página de ventas, un lugar al que las empresas llegan, ven quién eres y el trabajo que haces y dicen, esta es la persona justo que estoy buscando, a esta persona quiero contratarla. Ese de ahí es el único objetivo de tu portfolio. No es recopilar todo lo que has hecho en tu vida, es que una empresa llegue, te vea y tenga claro que tú eres un candidato ideal. Si tu portfolio no consigue esto, da igual lo bonito que sea y los proyectos que tengan, porque no está cumpliendo su objetivo. Pues bien, ¿cómo creas un buen portfolio teniendo claro que este es el objetivo? Pues haciendo lo contrario de lo que hace la mayoría. En lugar de coger todos los diseños que has hecho y ponerlos en tu portfolio, tienes que crear un portfolio que demuestre que tú sabes hacer lo que el mercado está demandando. Y para esto no necesitas un portfolio inmenso con todos los proyectos que has hecho en tu vida. De hecho, solamente necesitas 2 proyectos y te voy a contar cuál es el proceso exacto para crear estos 2 proyectos que necesitas para tu portfolio. Lo primero de todo es saber qué está pidiendo el mercado, porque eso de ahí es lo que va a definir la idea de tu proyecto. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes qué está pidiendo el mercado? Pues muy sencillo, te vas a LinkedIn, buscas ofertas de diseñador junior en tu mercado, ya sea Madrid, Barcelona, España, Chile, Argentina, en remoto o donde sea, y analizas todas las ofertas de diseñador junior que encuentres. Extraes los patrones que tengan todas esas ofertas en común, como qué tipo de empresas hay, qué productos construyen, qué sectores se repiten. En definitiva, analizas esas ofertas y una vez que tengas claro qué están demandando, creas esos 2 proyectos que respondan exactamente a esa demanda. Piensa que tu problema como junior es que las empresas te perciben como alguien que no tiene experiencia porque nadie te ha contratado previamente, nadie te ha validado. Por lo tanto, tu objetivo es replicar al máximo esa credibilidad, replicar lo máximo posible cómo sería tu trabajo si alguien te hubiese contratado. Y esto de aquí
¿Cómo lo consigues? Pues diseñando proyectos que sean lo más parecido posible a lo que esas empresas están pidiendo. Si en tu mercado ves que la mayoría de ofertas son de empresas de finanzas o de empresas que se dedican a gestionar impuestos, no tiene sentido que tú pongas en tu portfolio una app para pasear mascotas, por más que te gusten los animales. Lo que tiene sentido es que diseñes algo que ayude a gestionar finanzas, porque eso de ahí es lo que está pidiendo tu mercado. Por lo tanto, los dos proyectos que vas a crear tienen que replicar lo que el mercado está pidiendo. Lo bueno es que estos proyectos no tienen por qué ser gigantescos. De hecho, más bien todo lo contrario. Coge algo muy simple, que tenga muy pocas funcionalidades y hazlo muy bien. Por ejemplo, una aplicación que te ayude a saber cuánto pagas en suscripciones cada mes. Pues todo el mundo tiene Netflix, Spotify, Amazon, ChatGPT. Una aplicación sencilla que te ayude a gestionar tus suscripciones. Simplemente esto, bien ejecutado, ya es un proyecto válido para tu portfolio. Y es que una vez que tengas definido qué proyecto vas a hacer, vas a ejecutar el proceso de diseño completo aplicando IA en cada paso para demostrar que tú eres un diseñador que ha entendido cómo se está trabajando actualmente en diseño. Y el resultado final de tu proyecto no deberían de ser 4 pantallas en Figma estáticas. Debería de ser un producto real que funcione y que la gente pueda usar. Y esto de aquí lo vas a conseguir gracias a herramientas de Vibe Coding. Recuerda el punto anterior que hablamos. Por lo tanto, tu portfolio debería tener una propuesta de valor clara y 2 proyectos reales que estén alineados con lo que el mercado está pidiendo. Proyectos reales gracias al Vibe Coding, proyectos que funcionen, que la gente pueda usar, no pantallas estáticas en Figma. Porque eso de ahí ya se ha visto demasiadas veces. Tener proyectos reales que funcionan es lo que te va a diferenciar. Por cierto, si quieres que te ayude a empezar en UX UI y que trabajemos juntos tanto tus habilidades como tu portfolio, puedo trabajar contigo directamente en mentoría. Trabajo mano a mano para que te posiciones como el diseñador que el mercado está demandando. Si tienes claro que quieres ir a por todas en UX UI y estar guiado en cada momento, tienes el enlace en la descripción. Por otra parte, respecto a tu otro activo de marketing, que era tu LinkedIn, lo más importante son 2 cosas. En primer lugar, que quede clara cuál es esa propuesta de valor, que es la que ya has definido previamente. Y por otra parte, que aproveches la experiencia previa que tienes para dar a entender qué tipo de valor puedes aportar en diseño. Es decir, si tú puedes generar una narrativa que aproveche lo que ya has hecho, tienes que hacerlo. Es decir, no desprecies tu experiencia previa, porque probablemente has tenido trabajos donde hayas tenido que trabajar bajo presión, que gestionar a personas, o tal vez has tenido que vender. Pues todo eso te va a ayudar como diseñador. Así que cuéntalo bien, cuenta bien qué es lo que has hecho previamente, aprovecha tus experiencias previas. Con todo esto ya tendrías todo lo necesario para empezar a aplicar a empresas hasta que consigas tu primer empleo. Y ahora tienes que actuar como un buen vendedor a la hora de aplicar a empresas. Un buen vendedor no va por ahí vendiendo su producto a todo el mundo de la misma forma y sin miramientos, sino que un vendedor lo que hace es que estudia la empresa, piensa qué puede aportarle, por qué puede interesarle esa empresa y personaliza cada aplicación. Trata a cada empresa de una forma diferente. Así es como debes de actuar, como un buen vendedor. Y por otra parte, no te limites solo a las ofertas públicas que veas en LinkedIn. Habla con los propios diseñadores que ya están dentro de la empresa y crea relaciones, porque la mayoría de ofertas de trabajo nunca llegan a publicarse, pero un buen vendedor que ha trabajado las relaciones estará listo para cuando le llegue la oportunidad, porque le tendrán en mente y será la primera opción entre todos los candidatos. Pero la realidad es que la mejor forma de venderte es habiendo hecho previamente un buen trabajo. Cuanto mejor hayas hecho tu portfolio, menos vas a tener que venderte luego, porque la empresa va a estar mucho más convencida de tu valor. ¿Y cómo consigues ese portfolio irresistible para las empresas? Pues ya sabes algunas de las técnicas, pero te lo cuento todo de forma súper específica en este vídeo.